أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى ربه نداء خفيا. Debo hacer la segunda tema sobre mirar, porque el primer tema sí era para que entendieran el significado, pero este segundo es para que vean esa herramienta que tiene de mihrab, todo lo que puede hacer, todo lo que puede hacer, inshallah. El mihrab, el lugar de guerra, mihrab, altar, es el mejor regalo de Dios a su creación. Si nosotros supiéramos cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice, tienen el mihrab, la tierra, y en cada lugar hay un pedazo mío, hablas conmigo. Ese mihrab dice que en cualquier momento la oración no se puede dejar de hacer. Es que yo no estoy en la mezquita, entonces no. Usted tiene, el que no hace la oración es haram. Haram, pecado. Tiene que orar en cualquier lugar, porque hay lugares de Dios. Entonces dice que es que como no estoy en la mezquita, no estoy en mi casa, que tengo un lugar para orar. No, 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 no. Allah subhanahu wa ta'ala dice que su mihrab en cualquier momento, cuando en verdad no hay otra opción, hay un lugar donde usted tiene que orarle a Dios. El lugar donde se invoca y se suplica directamente con Dios. Ese lugar solitario se llama mihrab. Mihrab. Rompe el esquema. Rompe el esquema de una mezquita. Porque la mezquita es la tierra total. Lugar, mezquita es lugar, masjid, lugar de prosternación. Y ese lugar de prosternación, ¿por qué no imaginamos que minarete, cúpula, todo? No, no, no. Que la más grande mezquita o sinagoga o templo, esta es la mejor. No, no. Él mira, el mejor es entre usted y Dios. Y cuando ore, dice, donde dice, y nadara bajo nidan jafía, sura 19, leya 3, dice, el lugar donde se invoca y se suplica directamente con Dios, ese lugar solitario se llama mihrab, lugar de guerra. Bueno, es a todas las creencias monoteístas. ¿Qué dice la Biblia? Yo no me gusta guiarme mucho por esto, pero es para todos. Que sepamos este regalo de nuevo para todos. Todos los seres humanos. Que sepamos cómo podemos hablar con Dios. Es que los profetas solamente hablaron con Dios. Es mentira. Todos los seres humanos hablan con Dios. Todos, cada instante, cada momento. Es que Dios los abandonó, pues. Hace 2000 años no sabemos de Dios. Hace 4000 años no sabemos de Dios. Entonces, no, eso no puede ser justo. Dios nunca nos va a soltar. Estamos más cerca de Dios como la vena yugular. Eso así habla. No nos va a soltar jamás. Dice Dios que cuando sueñas estás en contacto. Hay un wahi, hay una revelación entre Dios y el ser humano. Y cada persona que se levante, que acueste y se levante, tiene que darle gracias a Dios porque Dios lo miró y dice, devuélvalo. Ya, devuélvalo todos los días que nos levantemos. Y cuando dice en la Biblia, Mateo 6:5 dice algo especial. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto es algo muy especial. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. Oye, sorprendente. Sorprendente. El mihrab, lugar de comunicación directamente con Dios. El mihrab es el mejor regalo de Dios a su creación. En esta oración y súplica Dios nos enseña que siempre habrá una comunicación directa con Él. Recibimos una inspiración. Estamos en el rango de los profetas, califas e imames. Estamos en un contacto de revelación, wahi. Sentirse que hablamos con Dios. Parece pequeño, pero no. Dios nos regaló el mihrab.
una comunicación directa con Él. En el Islam, nuestra religión, 5 veces al día. Y dicen la descendencia, en las tradiciones, que eran 50 oraciones, dice el profeta, cuando estaba en el... Mira, allá en ese lugar elevado, Allah subhanahu wa ta'ala le dice que tiene que rezar, dile a tus creyentes que recen 50 veces al día. Dios, Allah, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conociéndonos, llegó a hablar tanto con Allah subhanahu wa ta'ala que llegó el momento de que dijo que con solamente 5, con 5 podría ser. Dios nos enseña que tengamos en este mihrab una alma sincera y humilde, sin buscar la atención de los demás. Todos los enviados de Dios, alayhimus salam, nos instan a hacer la oración en un lugar privado, mihrab, y en secreto, enfocándonos en tener una comunicación íntima con Dios. ¿Qué tanto es esto? Esto es aparte de la comunicación en grupo, el namaz de Yuma. Esto es distinto. Dentro del namaz de Yuma, lo que sea, hay un momento donde tú estás hablando con Dios. Ese es mihrab. Nos enseña sobre la humildad de cada creyente, siervo de Dios. Todos debemos en este lugar entregarnos enteramente, vacíos y desnudos como el profeta Job, alayhi salam. El mihrab nos enseña la verdadera grandeza que consiste a los demás, a tratar a los demás con humildad y amor. Estando en la Universidad Saduquí, vamos a hablar la experiencia de qué es mihrab. Si supiéramos místicamente el significado de mihrab, vamos a dar varios ejemplos que se concrete. ¿Qué es mihrab? Estando en la Universidad Saduquí, nosotros estábamos en la Universidad Hujatía, en la Madrasa Hujatía, porque no había universidad en ese entonces. Uno iba y estudiaba los años que fuesen. Madrasa Hujatía, una madrasa. Con nosotros, los latinos, europeos, africanos, es que se empezó a hablar de universidad. Y la primera universidad que se empezó a hablar fue la Universidad de Saduquí, que quedaba al lado, cerca de el lugar donde la calle San Milabá. Al lado estaba, en la barrio San Milabá, estaba la Universidad de Saduquí. Fue la primera que empezó a darse para Jarequí. Después se hizo la Imam Khomeini, pero primero está la Universidad de Saduquí, que estudié con el nieto de Ayatollah Saduquí, Jafar Tabo. Era el nieto de nuestro Ayatollah Saduquí. Él era el profesor de lectura del Corán. Y necesitamos hablar con el director de la Hujatía porque no lo encontrábamos, nos dejó tirado ya casi en la Universidad de Saduquí. Y no podíamos ir más a la madrasa de Hujatía. Entonces me pidieron que yo fuera el intermediario para que el rector también llegara a la madrasa, a la Universidad de Saduquí. Y buscando la entrevista con el director, Huyatulislam Gerión era. Y ya una semana y nada, no lo encontraba. Yo esperando, sacando mi tiempo con todas las dificultades, pasajes. ¿Y usted cree que el director de la madrasa Hujatía no me daba cara? Ay, yo decía, ¿cómo? Así como en nuestros países no me quiere dar cara, pero eso no va a pasar acá en Irán, en un país islámico, no va a pasar eso. No lo va a pasar. Me decían que mañana, que pasado mañana, y no podía hablar con él, jamás, no podía hablar. Entonces le dejé una razón con su secretario, una razón contundente. Le dije al secretario, por favor, cuando venga el director de la madrasa Hujatía, díganle una cosa. Y él dijo, ¿qué le digo? Voy a morir. Dígale que yo hablo con Dios todos los días.
que hablar con Él es más difícil que hablar con Dios. Dígale eso. Yo hablo con Dios todos los días. Y hablar con Él es más difícil que hablar con Dios. Eso le llegó rapidito. Y no había celular en él entonces. La comunicación le estremeció. Y al día siguiente me aceptó la entrevista. Cuando yo le dije que hablaba con Dios todos los días a este director, no estaba exagerando. Ya que mi intención era decirle que yo oraba 5 veces al día en un mihrab. Yo aprendí el significado del mihrab. Y para mí el mihrab tiene el verdadero significado de hablar con Dios. Yo hablo con Dios. Y hay que enseñarle a todo creyente que uno tiene un mihrab y uno habla con Dios. ¿Qué pasa si uno aprende eso? ¿Qué pasa? Que realmente cuando lo traicionan, los que uno cree que tienen un alto nivel, porque yo hablo con Dios. ¿Por qué decimos que me convertí a otra religión? Porque no teníamos mezquita. Hay gente que dice que no, yo me convertí a otra religión porque es que la mezquita, el lugar de oración, estaba muy lejos, estaba en una zona que no podía ir, entonces me convertí a otra religión. Te convertiste a otra religión porque no estaba en tu zona, porque había muchos problemas. Te convertiste a otra religión. Es que yo creo, ¿será que uno ha fallado? No ha insistido a entenderle que lo primero que usted hace es hablar con Dios en su mihrab. Toda la tierra es una mezquita. Tú tienes un mihrab. ¿Qué te vas a decir? Que porque te van a dar un lugar grande vas a perder tu mihrab. Tu mihrab. No, a nosotros no nos pueden comprar con una minareta, una cúpula y la van a ver grandísima. No, es lo particular a lo general. Y lo particular es el mihrab. Nosotros tenemos que empezar a amar el mihrab. ¿Qué tanto importante sea eso? Miente esa persona. Ellos jamás conocieron el verdadero significado místico de la oración y tampoco supieron que hay un lugar que se llama Sajada, esa Sajada, lugar de prosternación, pero en su significado espiritual es mihrab, un lugar de guerra. No hay nada, que yo me separé, que yo lo otro. Oiga, sorprendente. Tengo un hermano, falleció, pero es nuestro hermano Jamenei. Entre todas sus esposas que tenía, él decía, yo le enseñé qué era mihrab, qué era oración. Y ellas deben de saber que si yo tenía problemas era el mío. Pero todas ellas aprendieron y sabían que no pueden dejar el Islam. Eso es bonito. Y es verdad. Todas las esposas que tuvo mi hermano siguieron siendo musulmanas. ¿Y por qué? Porque ellos sabían que mi hermano no era el punto de referencia. No era el punto de referencia. Si usted se deja con alguien, usted se hizo musulmán por ese hombre o por esa mujer, usted tiene que seguir siendo musulmana. O de otra religión que es, pero a mí me compete la mía. ¿Cómo va a ser de otra religión? Es que yo soy de otra religión. Yo le digo, venga. Esta palabra que dice aquí algo muy bonito, es una palabra sorprendente. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Sabes qué significa como los hipócritas? Brava. Si usted es católico y se vuelve, era musulmán y se vuelve católico, y yo le pregunto, venga, ¿usted sí sabe que nosotros no creemos que Jesús es Dios? No, yo sé. Y entonces va a ir a esa iglesia sabiendo que Jesús no es Dios. Pero no importa, no, eso es hipocresía. ¿No crees en la sangre de Cristo? Es hipocresía. Como cristiana. Que el padre sepa, el sacerdote no sepa, que sepa que... ¿Cómo así? ¿Qué juego es ese? No sea hipócrita. No sean hipócritas. No seamos hipócritas. Si tenemos una fe completa, ¿cómo voy a decir que yo voy allá a otra religión? No importa. Esto es de fe, de creencias.
Es tu dignidad. Es tu personalidad. Es tu personalidad. Entonces te quiebran en todos lados. Después te consigues en otro, te vuelves de otro. Después te vuelves de otro. Después, ¿qué eres? Y no hay excusa de que, no hay excusa de que, es que no tenía un lugar grandote como tengo yo acá. ¿Y dónde está tu mirada? Tu lugar de oración, tu lugar místico, tu lugar de que tú te comunicabas con Dios. Que cuando decían, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Está orando. Espérenlo, está orando. ¿Usted sabe qué cosa es eso? Está orando. ¿Cómo así? Algunos dirán, ¿está orando cómo así? Es que tiene una mezquita arriba. No está orando. Y lo ven, ¿verdad? Está orando. Está hablando con Dios. Está hablando con Dios. Qué bonito. Qué bonito. Habla con Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entonces, nadie lo toca, nadie lo toca, nadie lo puede tocar. Nadie la puede tocar. Ella se habla con Dios, él habla con Dios. En cada instante, en cada momento. Entonces, sepamos que no hemos dejado que porque no vendamos, dice algunos dichos, ahora están haciendo los hombres, hacen mezquita, pero tiene que llegar el momento que la mezquita que la mezquita hagan hombres, no los hombres hagan mezquita. Y ese es el lugar de oración, enseñarle el mihrab a cada uno, el valor del mihrab. Y ahora en este mes de Shabbat, terminando Shabbat, viene Ramadán, nosotros aprendimos a hablar con Dios. En las oraciones, cada momento hablamos con Dios. Este lugar no tiene un significado altísimo. No podemos creer que alguien nos compre un lugar y nos quite nuestra personalidad. O que veamos un lugar más grande y nos vendan nuestra personalidad. Es algo propio entre Dios, el mirar es propio, nadie lo puede. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sirina al-insana la khusur illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.